La galaxia rió cuando una humana entró al ring. Nadie rió después de que destrozara a la campeona con sus propias manos. El consejero V se acomodó en su cápsula de observación. Sus 4 pedúnculos oculares se enfocaron en el suelo de la arena. El campeonato de combate galáctico, que se celebraba cada ciclo solar en la estación Terminus 7, estaba a punto de comenzar y él tenía asientos en primera fila. Bueno, cápsula flotante de primera fila, pero ¿quién contaba? Esto va a ser divertidísimo, gorjeó. El embajador patea desde la cápsula a su lado, sus mandíbulas chasqueando en lo que parecía una risa entre los Chitauri. ¿De verdad dejaron entrar a una humana? ¿Una humana? ¿Puedes creerlo? Rash no pudo evitar compartir su diversión. Humanos, esas cosas suaves y blanditas de ese planeta remoto llamado Tierra. Habían sido parte del Consejo Galáctico durante apenas 3 años estándar, y ya estaban teniendo ideas por encima de su estación. La arena se extendía ante ellos, una enorme jaula circular con paredes de plexiglas reforzado, barreras de energía zumbando a toda potencia y suficientes drones médicos sobrevolando el perímetro para controlar cualquier masacre que estuviera a punto de desatarse. El cinturón del campeonato, reluciente con metales raros de 17 mundos diferentes, colgaba suspendido sobre el cuadrilátero central. He oído que pagó la entrada con créditos de verdad, dijo BR, negando con la cabeza. Ni siquiera patrocinada. Simplemente se acercó al mostrador de registro y se registró. ¿Desesperación o estupidez?, preguntó Kix. Con humanos, probablemente ambas. La multitud, un mar de especies de toda la galaxia conocida, llenaba las gradas del estadio. Miles de seres, desde el imponente Kragnor hasta los pletianos con forma de gota, charlaban con entusiasmo. Las pantallas de apuestas mostraban probabilidades tan desequilibradas que eran prácticamente verticales, 10.000 a 1 contra el humano. R había visto mejores probabilidades de que una polilla luminiscente sobreviviera a una llamarada solar. Entonces entró. La luchadora humana entró en la arena y la charla de la multitud se convirtió en carcajadas. Kira Bulov, según la pantalla hueca, medía lo que los humanos llamaban 1,75 metros en diminuta. ¿En serio? Su piel era de ese extraño color bronceado melocotón con el que entraban los humanos. Llevaba el pelo recogido en una sencilla coleta oscura. Llevaba una armadura mínima, solo equipo de compresión y vendas para las manos. Sin exoesqueleto, sin biomejoras visibles, sin aumentos de armas. ¡Ea! Parece que salió de un gimnasio, gritó alguien desde las cubiertas superiores. RH tuvo que estar de acuerdo. Comparada con los luchadores anteriores, seres con extremidades cibernéticas, glándulas ácidas o blindaje natural, Kira Bulov parecía tan amenazante como una mascota terrícola. Esto iba a ser una masacre, y no a favor de los humanos. Rash se recostó en su cápsula, sintiéndose casi culpable por el espectáculo que estaba a punto de presenciar. Los humanos eran frágiles. Todos lo sabían. Había revisado los informes médicos cuando la Tierra se unió al Consejo. Un solo corazón, una curación patéticamente lenta, sin armas naturales, sin veneno, sin carpopo protector. Se rompían huesos con simples caídas. Necesitaban hidratación constante. Podrían ser asesinados por la fauna de su propio planeta. Por Dios, ¿qué clase de especie pierde las peleas contra su propio ecosistema? Recordó el incidente en la cafetería del Consejo el año pasado. Un diplomático humano tropezó con un robot de mantenimiento y se fracturó algo llamado muñeca. Toda la enfermería entró en crisis por una pequeña lesión esquelética. Crack. Había sido el tema de conversación de la emisora durante semanas, y ahora uno de ellos quería pelear profesionalmente. Las luces de la arena se atenuaron y un foco iluminó el túnel de entrada opuesto. Damas, caballeros y seres de todas las clases. La voz de los locutores resonó por el estadio, presentando a su campeón reinante, el invicto, el imparable, el terror indiscutible del ring. Con 2,4 metros de altura y 290 kilos de puro músculo y rabia. Desde las lunas guerreras de Draan Prime, les presento a Torak, el triturador de huesos. La multitud estalló. Torak emergió del túnel e incluso Bre sintió un temblor de miedo primitivo. El draconiano era una montaña de escamas y tendones. Su especie había evolucionado en un mundo de alta gravedad donde todo quería matar a todo lo demás. Sus brazos, los 4, eran más gruesos que vigas de soporte. Su piel tenía una armadura natural que podía desviar balas de plasma. Su mandíbula podía triturar acero. Había ostentado el cinturón de campeón durante 3 años consecutivos y 17 los luchadores habían sido sacados del ring en camillas después de enfrentarse a él.
3 no habían sido sacados. Los habían sacado a rastras. 20 créditos a que el humano no dura ni 10 segundos. Alguien detrás de Bress apostó. Acepto esa apuesta. Otro respondió. Digo 5 segundos como máximo. Las pantallas de apuestas se actualizaron frenéticamente. Las probabilidades en contra de Kira Bulov subieron a 15.000 a 1. Algunos espectadores ni siquiera apostaban a si perdería, sino a cuántos huesos se romperían antes de que el árbitro lo declarara. El over-under se fijó en 12. Torok levantó los 4 brazos y la multitud coreó su nombre. Se golpeó el pecho. Un sonido como un trueno resonando a través de las montañas. Su rugido de desafío sacudió el estadio. Un bramido primitivo que había hecho rendir a innumerables oponentes incluso antes de que el combate comenzara. Kira Bulov no se inmutó. Simplemente se quedó allí de pie, moviendo los hombros, rebotando ligeramente sobre las puntas de los pies. Comenzó la inspección ceremonial previa al combate. El árbitro, un corpulento grayán con implantes de sensores que le cubrían la mitad de la cara, se acercó primero a Torak. Procedimiento estándar. Escaneó en busca de aumentos ilegales, revisó el registro de armas naturales y confirmó la categoría de peso. Torak se flexionó y adoptó una postura, complaciendo al público. Entonces el árbitro se acercó a Kira. El escaneo tardó 3 segundos. Sin cibernética, sin biomodificaciones, sin mejoras de armas, sin armadura superior a la clase 2, anunció el árbitro con la voz llena de incredulidad. Confirmado legal, pero hizo una pausa, mirando a Kira con lo que podría haber sido preocupación o lástima. Competidor, ¿está completamente seguro de que quiere continuar? Puede retirarse sin penalización. Kira sonrió. No era una sonrisa agradable. Sí, estoy bien. Empecemos. El árbitro se encogió de hombros, lo que para Araxian implicó 3 pares de articulaciones de hombros. Retrocedió al centro del ring. Torak hizo crujir los nudillos. Los 16. La pantalla hueca proyectó a ambos luchadores uno al lado del otro para beneficio del público, con lecturas técnicas incluidas. La comparación fue, por decirlo suavemente, absurdo. Torak, el triturador de huesos, 2,48 metros, 290 kilogramos. Densidad ósea de 9,7. 4 brazos capaces de levantar 545 kilogramos cada uno. Fuerza de mordida de 1,36 kilogramos. Blindaje natural clasificado para resistir armas de energía de clase 3. Fuerza de impacto estimada suficiente para abollar titanio. Kira Volulov, 5T, 23 centímetros, 75 kilogramos. Densidad ósea del escáner pausada, 1,8. 2 brazos. Fuerza de mordida de 1,62 kilogramos. Sin blindaje natural, fuerza de impacto estimada. La pantalla mostró un emoji de encogimiento de hombros. El público se enfureció. Las risas resonaron por el estadio. ¿Es una broma?, bramó un Kraxen desde los palcos de lujo. Alguien ha inscrito a su mascota en la zona de preparación de los luchadores, visible en las pantallas secundarias. Otros competidores observaban con una mezcla de diversión y vergüenza ajena. Graf, el render, programado para el siguiente combate, meneó su enorme cabeza cornuda. Los humanos deberían atenerse a su papeleo y a su diplomacia, le dijo con voz ronca a su entrenador. Esto es triste. He oído que mueren si tienen demasiado calor, respondió su entrenador. O demasiado frío, o si no beben agua durante un día. Patético. De vuelta en el ring, el árbitro llamó a ambos luchadores al centro para el tradicional cara a cara. Torak avanzó con paso firme, cada pisada haciendo vibrar el suelo de la arena. Se cernió sobre Kira, dejándola completamente en sombras. Su brazo más pequeño era más ancho que su torso. Una de sus manos podía rodear su cabeza por completo. Kira se acercó con calma, con expresión neutral, casi aburrida. «Aún tienes tiempo de irte, pequeña», gruñó Torak, con la voz como grava en una hormigonera. «He matado seres del doble de tu tamaño por accidente durante los calentamientos». «¡Qué historia tan chula!», dijo Kira con sequedad. El árbitro se interpuso entre ellos. Reglas oficiales. 3 asaltos de 5 minutos cada uno. Victoria por nocaut, sumisión o ring out. Se permite la fuerza letal, pero no se recomienda. Hay drones médicos disponibles. En caso de muerte, ya se han firmado todos los descargos de responsabilidad. ¿Entienden? Sí, rugió Torak. Sí, dijo Kira.
Guantes de toque o cualquier otro accesorio que tengan. Torak extendió un puño enorme. Kira lo golpeó con los nudillos. Su mano parecía un juguete al lado de la de él. El árbitro debería haber dicho más. Debería haberles advertido a ambos. Debería haberle recordado a Torak que atacar antes de la campana suponía una descalificación automática y un posible cargo penal. Debería haber verificado que ambos luchadores entendían las reglas a la perfección. Pero él ya estaba retrocediendo, probablemente planeando su informe posterior al combate sobre el nocaut más rápido en la historia del campeonato. El público guardó silencio, la expectación crecía. Grass se ajustó los 4 ojos, sin querer perderse ni un instante de lo que estaba a punto de ser el combate más desequilibrado en la historia del campeonato de combate galáctico. Torak regresó a su esquina, tronándose el cuello. Las 3 secciones. Kira caminó hacia su esquina, tomó un sorbo de agua y estiró los brazos sobre el pecho. El operador de la campana levantó la mano, cerniéndose sobre el botón. Esto era todo. Esto ni siquiera es una pelea, murmuró R al embajador Kix. Esto va a ser una ejecución. Empiezo a sentir lástima por ella. No, Kix, respondió, con su traductor crepitante. Se apuntó a esta selección natural en acción, si quieres saber mi opinión. El personal de la arena hizo sus comprobaciones finales. Las barreras de energía zumbaron a máxima potencia. Los drones médicos realizaron ciclos de diagnóstico y el equipo de limpieza estaba listo con su equipo de desinfección. Siempre necesitaban al equipo de limpieza después de los combates de tórax. El cronometrador sincronizó su equipo con la pantalla principal. 5 minutos en el reloj, listo para empezar la cuenta atrás en cuanto sonara la campana. El tablero de apuestas se actualizó por última vez. 20.000 a 1 contra Kira Bulov. Alguien había apostado una pequeña fortuna a que Torak ganaría en menos de 30 segundos. Ese alguien probablemente estaba a punto de hacerse muy rico. Torak comenzó su rutina de intimidación. Apretó los puños. El sonido resonó como disparos. Rugió de nuevo, mostrando hileras de dientes diseñados para desgarrar músculos y huesos. Se agarró a la pared de la jaula y la sacudió. El acero plexes reforzado crujió bajo la tensión. La multitud lo devoró, coreando su nombre cada vez más fuerte. Entonces hizo algo realmente aterrador. Tomó la pesa de práctica de 45 kilogramos que había traído su equipo de la esquina y la aplastó entre 2 manos. El metal se arrugó como papel. Tiró los restos destrozados a un lado y miró fijamente a Kira a través del ring. ¿Ves a ese humano? Esa será tu columna vertebral. Kira, por su parte, estaba haciendo la rutina de calentamiento más extraña que Rash había presenciado jamás. No estaba rugiendo ni haciendo poses ni tratando de parecer intimidante. Se estaba estirando, moviendo el cuello en círculos lentos, rotando los hombros, estirando las piernas. Parecía que se preparaba para un trote ligero, no para una pelea a muerte. Entonces hizo algo extraño. Cerró los ojos, respiró hondo 3 veces, y al abrirlos, algo había cambiado. Rush no podía identificarlo con precisión, pero su actitud había cambiado por completo. El aburrimiento había desaparecido. Lo reemplazó la concentración, la frialdad, la concentración absoluta. El árbitro se dirigió al centro del ring una última vez. Luchadores, cuando suene la campana, pueden empezar. No antes. ¿Entiendo? Torak gruñó en señal de reconocimiento, sin dejar de golpearse el pecho. Kira solo asintió una vez. El árbitro retrocedió hasta el borde de la jaula. La mano del cronometrador se cernía sobre la campana. El público contuvo la respiración. Rash se inclinó hacia adelante en su cabina, con los 4 ojos fijos en el ring. El momento se prolongó, la tensión acumulándose como un resorte. Y entonces Torak cometió el mayor error de su vida. No esperó a que sonara la campana. Sucedió tan rápido que la mayoría de la multitud se perdió el comienzo. Torak, quizás abrumado por la sed de sangre, quizás pensando que el humano parecía demasiado tranquilo, quizás simplemente cansado de esperar, cargó. 3 segundos antes de que sonara la campana, cruzó el ring en 2 zancadas enormes. Los 4 brazos extendiéndose hacia Kira. Su rugido hendió el aire. Era ilegal. Era deshonroso. También era increíblemente estúpido. Kira se movió. Los ojos de Rusia apenas podían seguirlo. En un momento estaba quieta, al siguiente había esquivado la carga de Torak con una velocidad que no debería haber sido posible para una especie con una densidad ósea de 1.8. Pero esa no fue la parte impactante.
La parte impactante fue lo que sucedió después. Torak, al darse cuenta de que había fallado, giró, blandiendo su brazo derecho principal en un revés que podría haber decapitado a Araxian. Kira se agachó, se adentró en su guardia y lo agarró. Sus manos se cerraron sobre su brazo izquierdo secundario, el más pequeño de sus 4 extremidades, pero aún el doble de grueso que el suyo. «Oh, no», dijo Kira en voz baja. Su voz fue captada por los micrófonos del estadio. «No deberías haber hecho eso». Entonces tiró. El sonido fue diferente a todo lo que había oído antes, un crujido húmedo y desgarrador que resonó en el estadio repentinamente silencioso. El brazo de Torak se desprendió. No roto, no dislocado, se desprendió. Arrancado limpiamente de la cavidad. Escamas, músculo, hueso y todo. El rugido agresivo de Torak se convirtió en un grito de agonía. Kira no había terminado. Mientras Torak se tambaleaba, la punta salpicó su hombro. Kira giró. Usando el brazo amputado como un garrote, lo giró en un amplio arco y lo estrelló contra la rodilla de Torak, su propio brazo. El hueso interior se hizo añicos con el impacto. El campeón de 3 años. El terror invicto del ring se desplomó sobre una rodilla. ¡Alto!, gritó el árbitro, recuperando por fin la voz. ¡Alto! El combate no ha comenzado. Kira no lo oyó o no le importó. Soltó el brazo cercenado y agarró la mandíbula principal de Tórax con una mano y la secundaria con la otra. El draconiano intentó zafarse, intentó levantar los 3 brazos restantes para defenderse, pero Kira ya le había apoyado la pierna en el pecho. «Querías pelear con un humano», dijo con voz tranquila, casi conversacional. «Felicidades». Luego tiró en direcciones opuestas. El sonido fue peor esta vez. Mucho peor. La mandíbula de Tórax, la misma mandíbula capaz de destrozar acero, se desprendió de su cráneo. No de forma limpia, sino desordenada. Le siguieron hilos de tejido y fragmentos de hueso. Su grito se cortó en un gorgoteo áspero. El campeón cayó hacia atrás, su enorme cuerpo impactando contra el suelo de la arena con un estruendo que sacudió el estadio. La sangre, espesa y verde, fluía rápidamente bajo él. Kira se quedó de pie sobre él, respirando con más dificultad que antes, sin siquiera respirar. Soltó el trozo de mandíbula que aún sostenía. Aterrizó con un golpe húmedo. La arena quedó en silencio. Un silencio absoluto. Entonces alguien gritó. El dron médico irrumpió en la zona, con sus sensores emitiendo alertas críticas. El árbitro se quedó paralizado, con los implantes de escaneo parpadeando mientras su cerebro intentaba procesar lo que acababa de presenciar. El equipo de limpieza se tambaleó hacia adelante y luego se detuvo, claramente inseguro de si esta era su jurisdicción. Rash sintió un vuelco en el estómago. El embajador Zex emitió un sonido ahogado a su lado, en el suelo de la arena. Torak, el rompehuesos, campeón invicto, el terror del ring, se estremeció una vez, 2 veces, y luego se quedó inmóvil. Los drones médicos se agruparon a su alrededor, sus luces rojas parpadeando entre crítico y plano. Kira Bulov regresó tranquilamente a su esquina, cogió su botella de agua y bebió un sorbo. La campana olvidada en el caos por fin sonó. El combate había comenzado oficialmente. El campeón reinante ya estaba muerto, y el humano ni siquiera había sudado. «¿Qué?», susurró Rash, con la voz apenas funcionando. «¿Qué demonios acababa de pasar?». Nadie tenía una respuesta. Todavía no. La arena estalló en un caos. La mitad del público gritaba. La otra mitad corría hacia la salida. Las pantallas de apuestas parpadeaban descontroladamente, incapaces de procesar lo que acababa de ocurrir. ¿Cómo se calculan los pagos cuando el combate técnicamente nunca comenzó? ¿Cómo se declara un ganador cuando el perdedor murió antes del campanazo inicial? Los drones médicos rodeaban el cuerpo de Tórax, con sus brazos mecánicos trabajando frenéticamente. Uno de ellos transmitía una señal de línea plana. Otro intentaba reimplantar el brazo amputado, lo cual era una causa perdida considerando que había sido usado como arma contundente. Un tercer dron flotaba allí, con sus sensores parpadeando en lo que podría haber sido una confusión robótica. «Necesitamos un equipo quirúrgico completo aquí abajo ahora mismo», gritó el médico jefe por su comunicador. «Y traigan la cápsula de estasis». «No, la grande. La que usamos para los Krorans». Los agentes de seguridad irrumpieron en la arena por todas las entradas. Una docena de miembros del gremio de las fuerzas de seguridad, armados con porras eléctricas y escudos antidisturbios,
Formaron un perímetro alrededor de la jaula. No miraban el cuerpo de Tórax. Miraban a Kira. Se había sentado en el taburete de su esquina, todavía bebiendo agua, tranquila. Competidor Bullock, ladró el jefe de seguridad por el altavoz de su casco. Aléjate de la esquina y coloca las manos, los apéndices de las manos. Colócalos donde podamos verlos. Kira levantó la vista, genuinamente confundida. ¿Qué? ¿Por qué? Me atacó antes de que sonara la campana. Defensa propia. ¿Defensa propia?, balbuceó el árbitro, descongelándose por fin. Lo destrozaste. Sí, dijo Kira lentamente, como si le estuviera explicando algo a un niño. ¿Por qué atacó? Yo antes de que sonara la campana, lo cual es ilegal. Me estaba defendiendo. Ras se aferró al borde de su cápsula de observación, con los tentáculos de su manipulador temblando. Su cerebro intentaba reconciliar lo que acababa de presenciar con todo lo que sabía sobre los humanos. Frágiles, débiles, propensos a lesionarse por caídas leves. Este humano acababa de destrozar a un draconiano, una especie literalmente evolucionada para el combate, como si estuviera hecho de papel de seda mojado. Esto no es posible, susurró. Los informes médicos, las evaluaciones físicas, los estudios biológicos. Los humanos son cuerpos blandos de categoría 5. No deberían poder hacer eso. No pueden hacerlo. Bueno, al parecer sí pueden, dijo débilmente. Sus mandíbulas se habían quedado completamente inmóviles.